El día de hoy se procederá al correcto mantenimiento de una computadora portátil. Las especificaciones de la misma es que es una computadora de marca Dell de la serie 3000, tiene una pantalla de 15.6 pulgadas, un procesador Core i3, 4 GB de RAM y 500 GB de disco duro. Procederemos en 3 sencillas etapas, siendo esta el desensamblaje de la computadora, la limpieza y el ensamblaje de la misma. Para esto haremos uso de las siguientes herramientas. Primero que nada necesitaremos destornilladores. Estos bien pueden ser como los destornilladores que les muestro a continuación, los cuales son individuales de punta Phillips, o podemos hacer uso de una caja de herramientas con diferentes puntas para destornillador. Esto es conveniente ya que no gastamos la misma cantidad que gastaríamos comprando todos los destornilladores que incluye este set. También necesitaremos hacer uso de pinzas, las cuales nos pueden servir para recoger componentes pequeños de la computadora o bien tornillos que se nos puedan caer dentro de los componentes de la computadora. Además de esto, necesitaremos herramientas de plástico especiales para dispositivos electrónicos, las cuales nos sirven para levantar pequeñas pestañas o separar partes del cuerpo sin arruinarlas. También haremos uso de un líquido especial para computadora y un trapo especial para limpiar la computadora y los componentes que sean de plástico. Además de esto necesitaremos una brocha para quitar todo el polvo excedente sobre los componentes de computadora. Y finalmente haremos uso de nuestro aire comprimido para limpiar los componentes difíciles de llegar con la brocha o con otras herramientas. A continuación procederemos con el desensamblaje de la computadora. Para empezar le quitaremos la batería presionando las dos pestañas que se encuentran a su alrededor y levantando la misma. La batería es un componente esencial de la computadora, ya que ésta le brinda la energía necesaria para su funcionamiento. Como siguiente paso, quitaremos la tapadera que cubre el disco duro, la memoria RAM y la tarjeta de red. Se utiliza un destornillador para quitar el tornillo principal. Luego debemos empujar la tapadera hacia el frente y levantarla para revelar los componentes ya mencionados. Es importante revisar la tapadera para limpiar la suciedad con una brocha y con un trapo. Se procede al desensamblaje del disco duro, la tarjeta RAM y la tarjeta de red. Primero se extraerá el disco duro. Para esto se utilizará el destornillador para quitar el siguiente tornillo. Después de haberlo quitado, debemos presionar y empujar hacia el lado izquierdo para sacarlo de su base. Y con la siguiente etiqueta lo levantaremos. El disco duro es el encargado de almacenar toda la información de la computadora y viene en distintas capacidades hasta de miles de gigabytes, también llamados terabytes. Como siguiente paso, extraeremos la tarjeta RAM, presionando y desplazando hacia los lados las dos pestañas que están a su alrededor y levantando la misma. La tarjeta RAM está compuesta por los chips de memoria, un módulo de memoria RAM y los pines de conexión. Luego se procede a la extracción de la tarjeta de red. Para esta utilizaremos una de las herramientas de plástico y el destornillador. Con las herramientas de plástico se debe acomodar la tarjeta de red para luego quitarle el tornillo que la sostiene.
La tarjeta de red es la que permite que una computadora pueda tener acceso a un servicio de navegación o internet. Como siguiente paso, se extraerá el lector de discos. El lector de discos es el encargado de la lectura y escritura de las unidades de un disco, utilizando el destornillador para quitar el siguiente tornillo. Luego se debe desplazar el mismo hacia la izquierda. Después de haber quitado todos estos componentes, se procede a la extracción de la tapadera central de la computadora. Para este paso se debe utilizar el destornillador para quitar el tornillo central inferior, los dos tornillos laterales, el tornillo central superior y los tornillos que se encuentran en las esquinas superiores e inferiores, revisando que no haya quedado ningún tornillo por quitar. Luego se procede a quitar el teclado. Para esto se volteará la computadora y se levantará la pantalla. Para la extracción del teclado se debe utilizar las herramientas de plástico que tienen forma de una uña de guitarra, las cuales debemos introducir en las esquinas del mismo hasta observar que éste se pueda levantar de una manera correcta. Al obtener lo mencionado anteriormente, se procede al levantamiento del mismo, pero se observa que el teclado tiene un bus conectado al computador, por lo cual volveremos a utilizar la uña de guitarra para levantar el switch que lo sostiene y así poderlo extraer. Ahora se continuará con la extracción de la tapadera. Utilizando los dedos de las manos, se debe presionar los switches que se encuentran ubicados en el centro de las siguientes áreas. También se deben quitar los siguientes tornillos. Utilizando el destornillador se quita el primero, el segundo y el tercero. Al finalizar dicho procedimiento se jala la pantalla hacia abajo para cerrar la computadora. Por último, se gira la computadora para identificar los orificios que se encuentran alrededor de la tapadera. Se utiliza nuevamente la herramienta de plástico, en este caso la uña de guitarra, para introducirla en los orificios y así levantar cada parte a su alrededor. Después de haber realizado dicho proceso, se da vuelta nuevamente a la computadora para abrirla y así poder terminar de levantar la tapadera. A continuación se procederá a la limpieza de la computadora. Para este procedimiento utilizaremos una brocha y aire comprimido. Nuestro objetivo serán las partes donde se acumule mayor cantidad de suciedad, como por ejemplo los ventiladores.
También es importante tomar en cuenta que se debe utilizar el aire comprimido para llegar a los lugares difíciles, entre ellos los puertos. A continuación, el siguiente paso será la limpieza de las partes plásticas del computador. Para este procedimiento es necesario no involucrar los elementos electrónicos. Aplicaremos el líquido sobre el paño antiestático. Como primer paso, tomaremos la base de la pantalla y la limpiaremos. Posterior a eso, la parte superior de la quemadora de CDs y DVDs. Para limpiar la pantalla debemos ubicarla de esta manera. Es posible aplicar el líquido especial directamente en la pantalla, u otra opción es aplicarlo al paño antiestático. En ocasiones es necesario repetir este procedimiento, ya que la humedad de los dedos, así como otros factores del ambiente, producen marcas en la pantalla. La última fase del procedimiento de mantenimiento es efectuar el ensamblaje. Para el mismo es necesario colocar la computadora de manera que sea posible la inserción de la carcasa inferior, en la cual se instalará posteriormente el teclado. Para llevar a cabo el procedimiento es necesario insertar los tornillos con el cuidado respectivo, ya que se debe evitar que se transrosquen. Cuando se hayan insertado todos los tornillos en sus respectivos lugares, se debe insertar a presión el teclado. En este caso, el modelo de la computadora permite hacerlo a presión. El siguiente paso es colocar la computadora de manera que quede al descubierto los compartimientos del disco duro y la memoria RAM. Se procede a colocar los tornillos en sus respectivos lugares. Con todos los tornillos puestos en sus respectivos lugares, es momento de insertar la tarjeta de red en su compartimento. Posterior a esto, es necesario insertar tanto el disco duro como la memoria RAM en sus respectivos slots. Para finalizar la última fase en el mantenimiento de la computadora, se procede a insertar la batería en su compartimento.